Capítulo 88. You really are slothful. Los brazos enfurecidos atacaron de nuevo. Julius mantuvo la calma. Una vez que pudo ver los brazos del enemigo, derrotarlo se volvió mucho más fácil. Blandió su espada de caballero. La luz del arco iris disipó la oscuridad más absoluta que se precipitaba hacia él. Un resplandor rojo volvió a brillar, y los brazos que descendían con gran fuerza fueron cortados, cercenados y abatidos. La luz de los espíritus desplegó su poder divino en este campo de batalla. Aunque no se puede comparar en absoluto con esa batalla de monstruos de allá, solo tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, dijo Subaru, sintiendo aún el temor persistente del choque de monstruos del otro lado. Si derrotaban a cada enemigo uno por uno, tendrían alguna posibilidad de enfrentarse a Regulus. Si lograban desentrañar el principio que subyace a esa autoridad invencible, entonces, con la habilidad de reinar, sin duda podría derrotarlo como quisiera. No puedo reír. No puedo reír en absoluto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo pasar esto? Esto no debería ocurrir. ¿Qué usen tales métodos para menospreciar mi amor, mi lealtad? Mientras profería maldiciones, Betelgeuse extendió los brazos desde la sombra que parecía hincharse sin cesar, apuntándolos hacia Julius. ¿Es este el límite de sus métodos? Julius parecía algo disgustado. Su espada estaba envuelta en luz arcoíris, y sus ataques se veían potenciados por la magia compuesta de 6 atributos conocida como alclauseria. Cada vez que blandía su espada, las manos demoníacas cercenadas se convertían en polvo y desaparecían de las sombras. El más selecto de los caballeros, en el sentido literal, sobresalía en todos los ámbitos. Date prisa, Julius. Sinceramente, después de compartir sensaciones contigo, me siento fatal. Esa es la reacción natural de rechazo de tu cuerpo. Ten un poco de paciencia, Subaru. Cuando su visión se sincronizaba, varias escenas se superponían ocasionalmente. El paisaje que veía con su ojo derecho y con su ojo izquierdo era completamente diferente, lo que le provocaba una terrible sensación de desequilibrio. La resonancia de sus cuerpos no solo transmitía la intensa sensación de batalla que emanaba de todo el cuerpo de Julius, sino que también transmitía con intensidad el dolor grabado en su carne a Subaru. Y eso no fue todo. La sólida sensación de pisar el suelo, la sensación de blandir una espada y cortar, incluso la saliva en su boca, el zumbido en su cabeza, el olor a sangre en el aire, todo tipo de sensaciones se duplicaron y llegaron al cuerpo de Subaru. Esa sensación le provocó a Subaru tantas náuseas que sintió que iba a explotar. Sería mejor terminar la batalla rápidamente. Lo solucionaré muy pronto. Debido a que compartían los sentidos, gusto, olfato, dolor, tacto, todo estaba sincronizado entre ellos. Decir que sus mentes se habían fusionado no era una exageración, por lo que Julius también comprendía la difícil situación actual de Subaru. Varios brazos se abalanzaron para cubrirse. Julius saltaba a izquierda y derecha, esquivaba y atacaba. Él. Las manos del gigante se hincharon, una tras otra. Pero varios de sus objetivos se separaron y se abalanzaron sobre Subaru. Dado que estaban utilizando los ojos de Subaru para percibir las manos invisibles, entonces, una vez que Subaru fuera neutralizado, Julius volvería a perder el derecho a vislumbrar las manos invisibles. ¿Así que soy el objetivo? Honestamente. Me siento tan mal que tengo ganas de vomitar ahora mismo. Mi visión se ha reducido a la de 2 personas, e incluso el mundo que veo está borroso y superpuesto. Subaru desenvainó la espada de la victoria prometida, apuntó a su cintura, retrocedió, esquivó a la izquierda, evadió a la derecha y, en el instante en que los esquivó, asestó un tajo a cada mano gigante, derribándolas también. TL, el hermano mayor Reed sin duda lo entrenó bien, pero eso no significa que sea un cordero esperando a ser sacrificado, cabrón. Subaru soportó las fuertes náuseas que le subían a la cabeza y habló. Realmente eres capaz, Subaru. Pensé que llorarías y me rogarías que te ayudara, le dijo Julius a Subaru con una sonrisa. De ninguna manera. Date prisa y acaba ya con el enemigo. Mi visión se está nublando muchísimo. Incluso estar de pie me está matando. Subaru, no me mares.
Si lo haces, mi visión se llenará por completo con el rostro de un hombre apuesto y afligido. Debes mirar bien al enemigo. Maldito narcisista, date prisa y cállate la boca. Como era de esperar, controlar su propio cuerpo bajo la influencia de los sentidos compartidos y completar esa serie de movimientos resultaba extremadamente difícil. Julius asintió en señal de reconocimiento a Subaru y se lanzó hacia Betelgeuse, cuyas defensas habían quedado completamente expuestas. Quería separar tantos brazos para atacar a Julius y, al mismo tiempo, atacar a Subaru. Por eso, los brazos que lo protegían dejaron de existir. Su centro quedó completamente expuesto. Betelgeuse quería invocar de nuevo a sus manos invisibles, convirtiéndolas en una marea negra impetuosa para atacar a Julius, pero ya era demasiado tarde. Imposible. Algo así es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi autoridad se volvió así? Debería ser amada, debería ser amada, debería ser amada. Mi amor. Amor, amor, amor hasta este extremo. Si no soy así, ¿por qué la bruja guió mi existencia? No podía entenderlo. No podía comprenderlo. Claramente había sido muy diligente. Claramente había obedecido el Evangelio. Claramente. La espada de Julio ya había llegado antes que él. La espada de aquel caballero, resplandeciente con luz de arcoíris, apuntaba directamente a su garganta. Julius pronunció su sentencia. Este es el final. Una de las amenazas que durante tanto tiempo ha puesto en peligro al reino. No, que ha puesto en peligro al mundo. La pereza será exterminada aquí. ¿Cómo pude permitir eso? ¿Cómo pude dejar que te salieras con la tuya? Yo. Durante 400 años, he acumulado el favor de la bruja sobre mí. Para encarnar la voluntad de la bruja, he trabajado diligentemente hasta el día de hoy. ¿Por qué debería hacerlo? ¿Por qué debo hacerlo, cuando no eres más que un tonto que alberga espíritus de bajo nivel? Algo así jamás sucederá. Su violenta obsesión impulsó a las gigantescas manos a regresar rápidamente para defenderlo. Desde todas direcciones, intentaron rodear el cuerpo de Julius sin dejar el más mínimo resquicio y aplastar al más noble de los caballeros. Deberías prepararte, arzobispo del pecado. Julio dio un paso al frente. Al Clauseria. Un resplandor arcoíris brilló, disipando todas las manos negras que lo rodeaban desde todas direcciones. Era la magia del más alto nivel la que envolvía la espada en un arcoíris. Aplastar. La espada larga atravesó el pecho del arzobispo del pecado. 6 atributos estallaron y se desataron salvajemente dentro de su cuerpo. Esta espada, unificada a partir de los 6 atributos, quemará tu cuerpo desde dentro. Ni siquiera tus huesos quedarán en pie. Betelgeuse lanzó un grito. Su mirada se tornó cada vez más desquiciada. Sus ojos giraban y se retorcían, pero no había forma de detener la llegada de la muerte. No puede terminar. Es imposible que termine. No hay manera de que termine. Siempre he sido diligente. Una diligente como yo, una diligente como yo. Desesperado, intentó buscar sus dedos. Sus dedos. ¡Qué lástima! Esos sectarios tuyos que te quedaban, los dedos, deben haber muerto en el ataque de Regulus hace un momento, dijo Subaru, asestar el golpe final sin piedad. Así era. El ataque indiscriminado de amplio alcance de Regulus había matado a todos sus dedos. Así que puedes morir en la desesperación. Aunque, bueno, estar ahí tumbado y morir en paz así, realmente es de perezosos. T.L. Hollycock, las palabras de Subaru se clavaron una a una en el corazón de Betelgeuse. Los ojos dementes de Betelgeuse miraban fijamente a Subaru. Muy bien, ya basta. Vamos a ayudar en el otro campo de batalla, dijo Subaru. Sí. Jamás esperé que Slot, quien ha dañado al mundo durante tanto tiempo, fuera asesinado hoy por mi mano. Todo esto es gracias a ti, Subaru. Julius exhaló un suspiro y volvió a blandir su espada, destruyendo por completo también el cadáver. Ah, no me den todo el crédito solo a mí. Si no fuera por ustedes. ¿NGH? Subaru sintió de repente un fuerte dolor de cabeza. ¿Qué está pasando? Subaru,
¿Cortaste deliberadamente nuestros sentidos compartidos? No, ¿por qué has formado un contrato espiritual? ¿De qué estás hablando? Yo. Subaru se agarró la cabeza. No podía comprender lo que estaba sucediendo. ¿Formar un contrato? ¿Cómo era posible? Aquí no había ni un solo espíritu. ¿Cómo pudo haber formado un contrato? Como era de esperar, tu cuerpo tiene las cualidades para convertirse en mi recipiente. Ni siquiera tú esperabas que resultara así. Ah. Eres demasiado perezoso. La voz resonó en su mente. ¿Qué demonios está pasando? Mi cuerpo está empezando a... No lo controlo. ¿Julius? Subaru miró con ansiedad hacia Julius. Julius también se sintió desconcertado. La situación se estaba desarrollando de forma demasiado extraña. Subaru había formado inexplicablemente un contrato espiritual y ahora estaba siendo sincronizado a la fuerza con un espíritu desconocido a través de sentidos compartidos. O mejor dicho, ¿era esa la verdadera forma del arzobispo del pecado un espíritu? ¿Y podía forzar contratos con otros? Inmediatamente después, el cuerpo de Subaru comenzó a moverse contra su voluntad. Varias manos invisibles se extendieron desde él y se precipitaron hacia Julius. Debido a que la conexión entre ellos se había interrumpido, Julius ya no podía verlas. Moriría. Las manos invisibles estrangularían a Julius. Su nivel no era suficiente para percibir a las manos invisibles. «Devuélveme mi cuerpo, Subaru gritó desesperadamente, pero nada cambió. El contrato ya estaba sellado. Betelgeuse se había convertido en el espíritu contratado de Subaru y ahora intentaba sincronizarse gradualmente con su cuerpo. Esta era la verdad sobre la posesión de Betelgeuse. Dentro del jardín de las sombras, sumido en la más completa oscuridad. Betelgeuse se sentía afortunado de haber logrado finalmente apoderarse de un cuerpo de tan alta calidad. Un cuerpo tan compatible con los espíritus era algo que incluso él rara vez encontraba. Todo es porque fuiste demasiado perezoso. Verdaderamente perezoso, verdaderamente perezoso. Perezoso. Con esto, favor, obtendré su amor, su. Antes de que Betelgeuse pudiera terminar de hablar, un pie le dio una patada repentina que lo lanzó a una gran distancia. Al principio ni siquiera pensaba meterme. Creí que sería una oportunidad única para darle una lección a este mocoso. Pero en cuanto entraste, no paraste de armar un escándalo. Me va a explotar la cabeza de tanto oírte. Hermano mayor Reed. Encontré un fanfic interesante de Elaina, la bruja errante, quizás lo lea después de terminar. Esta no es la cita que quería. Capítulo 89, The End of Sloth. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible? Dentro del cuerpo de este mocoso, en realidad había otra carta oculta. ¿Podría ser que incluso esto estuviera dentro de sus expectativas? Betelgeuse gritó desesperado. No solo habían predicho sus movimientos, descubierto por completo su autoridad e incluso conocido el secreto de sus dedos, sino que ahora, incluso su última baza, el contrato de posesión, había sido contrarrestada. Imposible. ¿Por qué lo sabes todo? Betelgeuse no podía creerlo. Sus ojos se dirigieron hacia Reed, que también se encontraba en la oscuridad más absoluta. ¿Qué? ¿Quieres apartarme y luego apoderarte del cuerpo de este don nadie? Las comisuras de los labios de Reed se curvaron ligeramente, revelando una sonrisa completamente pícara, del tipo que se usa para intimidar a los débiles. Lo entiendo. Todo esto es una prueba que se me ha impuesto. Una prueba que debo superar para obtener su favor. El difícil problema que se me presenta, bajo mis sentimientos de fidelidad, todo morirá. Decenas de manos invisibles se extendían desde la espalda de Betelgeuse. Incluso en este lugar sumido en la oscuridad, aún tenía derecho a ejercer su autoridad. Así que realmente es un ataque invisible, dijo Reed. Eres el segundo arzobispo del pecado que he conocido que se atreve a levantarme la mano. De todas formas, solo conociste a dos.
Para ser sincera, nunca he oído hablar de sus títulos y tampoco me interesa conocerlos. Aparte de ese inmaduro de afuera, ninguno de ustedes tiene la cualificación suficiente para que me lo tome en serio. Y con este nivel, todavía quieren que muera. No me hagas reír a carcajadas. Con calma, sacó los palillos de su cintura. Eran los clásicos palillos de antes, con puntas afiladas y lomo redondeado. Como santo de la espada, no usaba una espada como arma, sino un par de palillos. Sin embargo, eso no supuso ninguna diferencia. Tras alcanzar la cima del dominio de la espada, ya no necesitaba una espada real para demostrar su habilidad. Ante ataques completamente invisibles, Reed blandió sus palillos. Estos surcaron el aire a una velocidad vertiginosa, y los brazos de los atacantes fueron cercenados uno tras otro, aniquilados y borrados de la faz de la tierra. Comparado con los ataques de Julius, esto representaba una aniquilación mucho más pura. No solo eso, Betelgeuse descubrió que, a medida que Reed le propinaba los golpes, perdía esos brazos para siempre. No, imposible, imposible, es imposible. ¿Por qué tú también puedes verlos? ¿Por qué? Betelgeuse lanzó un rugido increíble. Esta era la autoridad que ella le había otorgado, la autoridad de la pereza. ¿Cómo era posible que se viera? ¿Cómo era posible que tanta gente lo viera? ¿Ves? Al oír eso, Reed lo miró sin palabras. Simplemente sentí que algo venía, así que extendí la mano y lo corté. Eso es todo. No puedo verlo. Si te digo eso, ¿te consolará ese corazoncito ridículo tuyo? Ja 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 ja. Reed soltó una risa burlona sin piedad. Fue desprecio. Puro desprecio. Te mataré. 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 Aún más manos invisibles se abalanzaron sobre Reed desde todas direcciones. Bostezó. Aburrido. Esto era demasiado aburrido. Había pensado que por fin había encontrado la oportunidad de ejercitarse de verdad, pero al final, solo era un payaso. Caminó hacia Betelgeuse, dirigiéndose directamente hacia él. En cuanto a cada mano invisible que atacaba, blandía sus palillos con una mano y los cortaba a la velocidad del rayo. Su brazo se balanceó en el aire, dejando imágenes residuales, demasiado rápidas para verlas con claridad. Pero Betelgeuse también comprendió que este enemigo ya había superado con creces sus expectativas. De verdad que haces un ruido infernal. Me irrita oír a alguien hablar sin parar. Hazme un favor y ten un mínimo de educación. Deja de molestar al vecindario, ¿quieres? Reid gritó con un tono sumamente impaciente. Los palillos ya habían llegado a Betelgeuse. Manos invisibles. Aplástenlo. Eso era lo que Betelgeuse gritaba en lo más profundo de su corazón. Pero ahora no quedaba ni uno solo. Los brazos habían sido amputados. Ni siquiera podían regenerarse. Habían desaparecido por completo. ¿Por qué sucedía esto? ¿Acaso su autoridad había dejado de funcionar? Eso debería haber sido imposible. Mi favor, la prueba de mi favor, mi autoridad, imposible. Esto es absolutamente imposible. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Deja de gritar. Ese poder no era tuyo, ¿verdad? Eres así de débil incluso usando un poder que le robaste a otra persona. Honestamente, odio aún más a los débiles locos. Mete el rabo entre las piernas, llora como un bebé y lárgate de aquí. Reid volvió a ser expulsado, y Betelgeuse también fue expulsado. Literalmente. En cuanto a por qué sus brazos, su autoridad, habían estado desapareciendo. Se metió en el cuerpo del pequeño, ¿eh? Ah, qué gracioso. Lo llamaste prueba de favoritismo, y sin embargo, se metió descaradamente en el cuerpo de otro. Abandonó a su antiguo dueño enseguida. T.L.O. Afuera, Subaru exhaló un largo suspiro de alivio. La extraña sensación de que su cuerpo estaba siendo poseído finalmente desapareció. ¿Estás bien, Subaru? Preguntó Julius con preocupación, aunque no había forma de que pudiera ayudar.
Sí, está decidido. Ese tipo probablemente era un espíritu. De hecho, casi se apoderó de mi cuerpo hace un momento, dijo Subaru entre dientes. De verdad que no me lo esperaba. El arzobispo del pecado de la pereza, que ha asolado el mundo durante tanto tiempo, era en realidad un espíritu en su verdadera forma. ¿Acaso eso entraba dentro de tus expectativas, Subaru? Julius miró a Subaru y preguntó. Después de todo, sin importar cómo se analizara, esa situación debería haber provocado un grave error. Se había concertado un contrato forzado y el cuerpo de Subaru casi había sido robado. ¿Acaso había previsto siquiera eso? Ah. Ajaja, es verdad. Al ver la cara de asombro de Julius, Subaru se frotó inmediatamente debajo de la nariz y dijo con gran orgullo, todo esto estaba dentro de mis expectativas, las expectativas de Natsuki Subaru. TL, por favor, que alguien comente ese maldito GIF de Subaru con el dedo apuntando al cielo de izquierda a derecha. Eso es realmente impresionante, Subaru. No hablemos de eso ahora. Tenemos que ir a ayudar al otro bando. Reynard, me temo que no podrá contener a Regulus por mucho tiempo, dijo Subaru con cierta preocupación. Mi amor, mi favor, mi autoridad, mi todo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El destrozado arzobispo del pecado de la pereza se puso de pie. Su cuerpo estaba casi acribillado a agujeros, sus órganos internos completamente calcinados. Solo quedaba su piel, junto con un espíritu que apenas se aferraba a la vida en agonía. ¿Sigue vivo? Julius frunció el ceño y desenvainó su espada, listo para continuar la lucha. Ya no puede ser una amenaza. Subaru negó con la cabeza, apuntando la espada de la victoria prometida hacia Betelgeuse. Fuiste lo suficientemente diligente. Que esto termine aquí. No, no. No soy suficiente. No puedo retrasarme. Betelgeuse arrastró frenéticamente su cuerpo demacrado y se abalanzó sobre Subaru. No había manos invisibles. Solo quedaba la acusación final de un arzobispo pecador. ¡Qué feo! Subaru le indicó a Julius que retrocediera. Dio un paso adelante y la punta de su espada trazó un arco perfecto en el aire. Una cabeza salió disparada por los aires. Tras dar varias vueltas, cayó lentamente al suelo. Hasta el último momento, esos ojos permanecieron cerrados, culminando la segunda mitad de su pecaminosa vida con una mirada demente. Ya has llegado a tu fin. Culto de brujas, pecado, arzobispo de la pereza, Betelgeuse, muerto. TL, bueno. Betelgeuse nunca fue gran cosa de todos modos, Subaru está entrenado en este fic, el hermano mayor Reid estaba agarrando y Julius estaba allí como el comienzo y todo, puedo aceptar esto, lo que queda es la ballena y Regulus, al menos a Regulus no lo derrotarán tan fácilmente, ¿verdad? Su esposa no está aquí y todo, a menos que el hermano mayor Reid tome el control y le dé una paliza a Regulus, capítulo 90, Leo, Scorpio, Taurus con la muerte del arzobispo del pecado de la pereza. Incluso Regulus no pudo evitar mirar en esa dirección. Su expresión decía tal como se esperaba, y luego habló con extremo disgusto. ¡Qué actitud tan patética y vergonzosa! Que te corten la cabeza es el único final que merece un ser tan despreciable como tú. Tener que actuar junto a gentuza como tú es prácticamente un insulto a mi derecho a la dignidad personal. Para Regulus, Betelgeuse siempre había sido un idiota, un ser despreciable, totalmente indigno de caminar a su lado. Claro que, tratándose de alguien tan egocéntrico como Regulus, su actitud hacia la mayoría de la gente probablemente no era muy diferente. En cuanto al hecho de que Betelgeuse hubiera cambiado mucho en comparación con 100 años atrás, sinceramente, no le importaba. ¿Todavía tienes tiempo libre para mirar a otra parte mientras peleas conmigo? La voz del santo de la espada resonó a su lado, y un puño afilado cayó una vez más. Regulus solo emitió un leve resoplido, y el aire que exhaló se volvió invencible gracias a su autoridad, convirtiéndose en un muro indestructible. Splash. La sangre salpicó el suelo. Reynard miró su propio brazo con cierta sorpresa. Su puño se había convertido en un charco de sangre, casi completamente destrozado. El dolor era evidente, pero no lo suficiente como para hacer vacilar al caballero.
Simplemente no esperaba que cierto idiota muriera demasiado pronto. Bien, se acabó el juego, santo de la espada. Ese holgazán se jactaba cada día de cumplir diligentemente con los preceptos de su evangelio, pero al final, no era más que un inútil que fingía dar un espectáculo. Ya deberías entenderlo, ¿no? Que seas el más fuerte o el santo de la espada, no significa nada para mí. ¿Quieres hacerme perder el tiempo? ¿Hasta dónde crees que puedes llegar? Insecto. Regulus volvió a golpear el suelo con fuerza. Con su poderoso pisotón, toda la tierra se inclinó. Innumerables piedras se hicieron añicos, creando una aterradora presión de viento, y Reynard intentó esquivarla de nuevo. Su pierna se detuvo de repente. No, había sido bloqueado. Perdiendo el equilibrio, Reynard estuvo a punto de caer de rodillas. Inmediatamente después, una gran cantidad de arena y piedras, imposibles de esquivar, le atravesaron el cuerpo y le abrieron numerosos agujeros. La sangre corría por su cuerpo. Reynard frunció el ceño, a causa del dolor y la confusión, mientras que la pantorrilla de su pierna derecha ya se había reventado, dejando al descubierto el hueso pulverizado. ¿Cuándo atacó? Ah, esquivas mis ataques con esos ojos y movimientos monstruosos. Pero eres demasiado ingenuo. Si de verdad quieres enfrentarte a mí, ten cuidado hasta con el aire que respiras, santo de la espada. Aprovechando la lesión en la pierna derecha y el cuerpo de Reynard, en el momento en que ya no pudo moverse, Regulus levantó el pie sin piedad y pateó hacia Reynard. Gracias a la invencibilidad de su autoridad, si este golpe impactaba de lleno en Reynard, lo harían pedazos en un instante. Como si fuera un cristal pisoteado con fuerza, la carne de Reynard quedaría reducida a polvo. Ante este movimiento, Reynard no pudo esquivarlo. Auge. Reynard salió disparado, dando vueltas en el aire tras recibir esa fuerte patada. La esperada sensación de aplastamiento de carne no llegó. Regulus frunció el ceño. Observó con atención y solo entonces descubrió que, cuando Reynard se enfrentó a su ataque, había alzado la espada del dragón a la altura de la cintura. La vaina irrompible lo había protegido de aquel golpe mortal. No sé de qué está hecha esa cosa, pero qué vaina tan aparatosa. ¿Por qué llevar algo que no se corresponde con tu estatus? No lo entiendo en absoluto. Incapaz de contrarrestar la fuerza de aquella patada, Reynard rodó por la llanura. Como una bala de cañón imparable, se precipitó a través de ella, arando la tierra varias veces a su paso y dejando tras de sí un largo rastro. No debería poder regresar por un tiempo. En ese caso, Regulus dirigió su mirada hacia otra parte del campo de batalla. Subaru y Julius, que ya habían derrotado al arzobispo del pecado de la pereza, se dirigían al campo de batalla de la ballena blanca. Saula y Wilhelm seguían enfrascados en un asalto contra ese poderoso enemigo. Vaya, vaya. Al fin y al cabo, una mascota es solo una mascota. Ni siquiera puede tragarse insectos de este tamaño. Parece que su dueño todavía tiene que disciplinarla con cuidado. Todo es porque esa inútil leña, Betelgeuse, era demasiado inútil, así que tengo que tomar cartas en el asunto. La verdad es que solo quería vivir una vida tranquila. Regulus se quejó y volvió a golpear el suelo con fuerza. Su cuerpo se lanzó a la misma velocidad monstruosa, como una esfera indestructible que ignoraba la resistencia del aire mientras cargaba hacia el campo de batalla de la ballena blanca. Al mismo tiempo, Subaru y Julius también se percataron de que Reynard salía disparado por los aires. Así que la situación realmente se está desarrollando de esta manera. Subaru apretó los dientes. Si Regulus se unía al campo de batalla de la ballena blanca, la balanza se volcaría al instante. Este era el punto que más preocupaba a Subaru antes de que comenzara la batalla. Si Reynard no lograba contener a Regulus, la batalla se convertiría en una derrota unilateral sin ninguna emoción. ¿Qué debemos hacer ahora, Subaru? Preguntó Julius, conduciendo el dragón terrestre mientras giraba la cabeza hacia Subaru. Reynard. ¿Puedes oírme? Subaru intentó llamar a Reynard, ya que la otra parte debería tener la protección divina de la telepatía. Puedo oírte. Lo siento, Subaru. No pude detenerlo, se oyó la voz de Reynard.
¿Cuánto tiempo tardarás en regresar al campo de batalla? Preguntó Subaru de inmediato. Volveré lo antes posible. TL, chat, adivinen cuánto tiempo tardará. Kyuk, escuchar esa respuesta le provocó un fuerte dolor de cabeza a Subaru. En otras palabras, como mínimo, tenían que contener a Regulus un rato. Eso sonaba completamente ridículo. La perspectiva se trasladó al campo de batalla de Saula y Wilhelm. Agujas blancas caían constantemente sobre la ballena blanca, abriéndole cada vez más heridas en todo el cuerpo. La ballena blanca soportaba el dolor con su enorme y torpe figura y seguía sumergiéndose. Pero eso por sí solo fue completamente insuficiente para matar a la ballena blanca. Su enorme cuerpo poseía una vitalidad descomunal. Un daño de este nivel no era ni remotamente suficiente para acabar con ella en ese lugar. Ah. El demonio de la espada blandió su arma. Un frío destello de luz brilló bajo la luna, y justo cuando la ballena blanca se abalanzó sobre él, asestó un único tajo. La punta de su espada penetró fácilmente en su piel y comenzó a correr, cortando el cuerpo de la ballena blanca. Mientras siguieran acumulando heridas en la ballena blanca de esta manera. Cuando sus heridas alcanzaran cierto nivel, inevitablemente se agotaría. Y esa sería la mejor oportunidad para matarlo. Wilhelm blandió su espada para atraer su odio, mientras Saula disparaba desde lejos para reabrir sus heridas y agravar sus lesiones. Si bien no destacaban por su coordinación, lograron impedir que la ballena blanca contraatacara. Aunque lo siento un poco, ya que es una orden del maestro, tendré que pedirte que mueras aquí obedientemente. Saula apuntó a la ballena blanca. Detrás de ella, aparecieron numerosos círculos mágicos y una tras otra, largas agujas plateadas y blancas se materializaron. Apunta y luego dispara. Esquivar. La voz de Subaru resonó de repente en los oídos de Saula. ¿MMM? Saula miró hacia atrás y vio una figura que se abalanzaba a gran velocidad, a punto de alcanzarla por la espalda. Inmediatamente dispersó su ataque y esquivó hacia un lado. Por suerte, lo evitó a tiempo. La veloz figura de Regulus se lanzó al campo de batalla con una postura salvaje. Si la hubiera golpeado, su cuerpo se habría convertido instantáneamente en polvo. ¡Ah, qué voz tan molesta! Simplemente caminaba con normalidad por el camino que me corresponde. ¿Qué significa que de repente grites así? ¿Acaso esperas que te favorezca? ¡Qué asco! ¿De dónde ha salido este bicho, que se atreve a infringir mi derecho a caminar? Regulus se detuvo e inmediatamente comenzó a quejarse con Subaru, que iba montado en el dragón terrestre. Contener a este tipo. La dificultad es demasiado alta, Reynard. Al ver esto, Subaru no tuvo más remedio que tragar saliva. Comparado con la ballena blanca en el cielo, este era el verdadero monstruo. Capítulo 91. Impossible to defeat. La ballena blanca sobrevolaba la zona en círculos. Tras recibir uno tras otro los desesperados ataques de Wilhelm y los disparos de Saula, el terror la obligó a retirarse hacia el cielo. Nadaba tranquilamente por el aire, como burlándose de todos porque Regulus había llegado al campo de batalla. De sus bocas abiertas brotaban chillidos agudos. A diferencia de los rugidos que hacían temblar la tierra, los sonidos que salían de innumerables bocas de todos los tamaños eran punzantes, como el viento que sopla. No solo eso, sino que mientras todo el cuerpo de la ballena blanca emitía aquel sonido penetrante, innumerables bocas también escupían niebla. Una enorme niebla descendía lentamente del cielo, extendiéndose sobre las oscuras llanuras. HM. Regulus frunció el ceño, sintiendo una irritación extrema ante la repentina niebla. ¿Acaso no ves que estoy hablando con estos insectos que pisotearon mis derechos? ¿Qué crees que estás haciendo, esparciendo tanta niebla por tu cuenta? Ya ni siquiera puedo ver dónde están. Aunque seas nuestra mascota, eso no te da derecho a pisotear mis derechos, ¿verdad? Regulus miró a la ballena blanca en el cielo con gran disgusto. Su voz se solidificó una vez más. Una enorme onda sonora desgarró la niebla a su alrededor, transformándose a la vez en un ataque invisible que se extendió en todas direcciones, avanzando por el suelo hacia todos. Corran, corran, corran. Dispérsense. Escapad. Al ver esto, Subaru continuó gritando a viva voz.
No había opción de luchar. Frente a un enemigo capaz de destrozar huesos y carne con solo exhalar o pronunciar una sola frase, Subaru no pudo reunir ni el más mínimo deseo de combatir. Oye, huir así es demasiado vergonzoso, ¿no crees? ¿Acaso tu aspecto lamentable no te hace diferente de un don nadie? Se oyó la voz de Reed. Cállate. En una situación como esta, no puedo hacer nada. La autoridad de ese tipo es básicamente hacer trampa. Deja que el héroe de nivel 10.000 con trucos vaya a luchar contra el invencible rey demonio. Subaru le gritó a Reed. Reed chasqueó la lengua. Se dio cuenta de que, desde que había entrado en el cuerpo de ese mocoso, la actitud de este hacia él parecía haber empeorado un poco. Haz lo que quieras. De todas formas, tengo curiosidad por ver cómo vas a morir esta vez. Por favor, di menos cosas tan ominosas. Así que Reed sí lo sabe, ¿con quién está hablando Subaru?, le preguntó Julius a Subaru mientras conducía el dragón terrestre a toda velocidad. Un borracho con la cabeza llena solo de alcohol. Concéntrate primero en lo que tenemos delante. Yo te ayudaré a vigilar lo que hay detrás. En el instante en que Subaru terminó de hablar y volvió la cabeza, vio una inmensa cantidad de polvo y arena que caía sobre ellos. La autoridad de Regulus había vuelto a levantar una corriente de tierra y piedra de esa altura. Ojalá yo también tuviera esa habilidad para estafar. Subaru no pudo más que expresar su descontento. Las llanuras habían sido pisoteadas una vez más. Si alguien más planeaba cruzar estas llanuras después de esta noche, probablemente podría ver lo deplorable que se había vuelto el terreno. ¿Era su autoridad verdaderamente invencible? ¿Qué era exactamente su autoridad? Inmune a las interferencias externas y capaz de otorgar a todo aquello que tocaba esa misma cualidad, produciendo un poder destructivo impecable. ¿Acaso una autoridad tan convenientemente invencible no tenía realmente ninguna debilidad? Tenía que haber uno. Ese tal pequeño rey sin duda tuvo algún papel. Pero ahora mismo, no había ninguna posibilidad de buscar a sus ciudadanos. Reed dijo que tenía hilos en el cuerpo. ¿Había algo relacionado con sus ciudadanos? Subaru se devanó los sesos, pero seguía sin encontrar una solución. Si no lograban encontrar a sus ciudadanos, la autoridad de este tipo sería imposible de doblegar. Cuando el polvo que había azotado las vastas llanuras volvió a amainar, la escena seguía siendo la misma, nadie había resultado herido. Siempre y cuando conocieran de antemano su intención de atacar, incluso si el alcance era muy amplio, todos solo necesitaban retirarse a tiempo. La actual KDA de Regulus consistía únicamente en un grupo de cultistas brujos y varios dedos de pereza. Desde otro punto de vista, esto también reflejaba que Regulus sí tenía una debilidad muy evidente. Su velocidad de reacción y flexibilidad no eran diferentes a las de una persona común y corriente. La niebla se disipó con el estruendo de su voz. La ballena blanca no volvió a emitir niebla y solo pudo seguir flotando en el cielo, intentando recuperarse de sus heridas. ¿Dónde está ese tipo? ¿A dónde se fue? Subaru miró hacia atrás, buscando constantemente aquella figura vestida de blanco. Algo. Lo veo. Ese tipo viene corriendo. Julius. Comprendido. Los dos saltaron a izquierda y derecha al mismo tiempo, rodando por el suelo y dejando atrás al dragón terrestre. Mientras tanto, el veloz Regulus se estrelló de frente contra el cuerpo del dragón. No tenía forma de cambiar de posición ni de girar. Roto. Aplastado. Un auténtico desastre. El dragón terrestre fue aplastado hasta que no quedaron ni sus restos. Deberían tener un límite en cuanto a su falta de respeto por la vida. ¿Acaso los dragones terrestres no merecen vivir? Pensar que abandonarían su vida así como así, después de que se esforzara tanto por ayudarlos a escapar mientras aún estaba vivo. ¡Qué egoístas y desvergonzados! Ni una sola gota de sangre manchaba a Regulus. Se dio la vuelta y los reprendió furiosamente con una actitud sumamente airada. Vaya, cambió la culpa muy rápido. Subaru tragó saliva y se puso de pie, mirando a Regulus. Tuvieron que ganar tiempo. Tuvieron que esperar a que Reynard regresara.
Kyuk, tu comportamiento de abusar de la vida termina aquí. Yo seré quien, sí, yo seré quien ejerza el derecho a juzgar. Carga con ese sentimiento de culpa y muere obedientemente. Regulus levantó la mano. Tuvieron que esquivar. Iba a atacar. Subaru se lanzó hacia un lado. La ráfaga de aire le rozó la mejilla, casi partiéndolo limpiamente en dos. Ya veo. La velocidad de ataque es rápida, pero la velocidad de su propio cuerpo es lenta. Incluso alguien de mi nivel puede ver a través de él, dijo Subaru con un temor persistente después de esquivar el ataque. ¿Qué tan narcisista eres? Honestamente, solo por mi gran misericordia sigues vivo. ¿Por qué no puedes entenderlo? El hecho de que aún puedas usar tu derecho a decir esas palabras, absolutamente todo, es gracias a mí. Al Clauseria. Un destello de luz arcoíris espiritual apareció. En un abrir y cerrar de ojos, Julius ya había llegado junto a Regulus. Regulus, que había mantenido la mirada fija en Subaru, había ignorado por completo la defensa que tenía detrás. Sin embargo, ¿cómo es posible? La espada del caballero, envuelta en luz auroral, podía incluso acabar fácilmente con las manos invisibles. Era el arte espiritual del más alto nivel. Sin embargo, en el instante en que tocó a Regulus, se hizo añicos, reducida a pedazos. Oye, ahora, no interrumpas a alguien justo cuando está empezando a hablar. Te vistes muy elegante y guapa, pero ¿de verdad tu educación ha sido tan pobre? Esquiva, rugió Subaru con fuerza. Julius reaccionó de inmediato e intentó alejarse, pero ya era demasiado tarde. La distancia era demasiado corta. La guadaña de la muerte se cernía sobre la garganta de Julio, como si su filo ya brillara en el aire. El más noble de los caballeros debía esquivarla de inmediato. En el siguiente instante, algo voló por el aire. Junto con la sangre caliente. Era el brazo derecho de Julio. El brazo derecho del caballero giró en el aire. Apareció un enorme hueco donde le habían amputado el brazo, e inmediatamente después, la sangre brotó a borbotones como una fuente. Esa era la razón fundamental por la que Subaru no había sido capaz de despertar ni el más mínimo espíritu de lucha desde el principio. Bajo esa autoridad invencible cuyo principio aún se desconocía, luchar en ese momento no tenía ningún sentido. Todavía tenían que ganar tiempo. ¿Cómo se suponía que iban a ganar tiempo para él? Julio se agarró el brazo que le faltaba y rápidamente acortó la distancia. Su rostro se había vuelto extremadamente sombrío. ¿Dónde, exactamente reside nuestra posibilidad de victoria? Incluso si Reynard regresara, como mucho, solo podría contener a este tipo. Teniendo en cuenta todo lo sucedido hasta ahora, la esperanza de victoria seguía siendo escasa. Reynard, te necesito, Reynard. Capítulo 92. The Principle of Invincibility. Los gritos de la ballena blanca resonaban en las llanuras abiertas. Estaba esperando la oportunidad adecuada. Al liberarse temporalmente Reynard de su contención, Regulus se unió violentamente a la batalla, provocando que la balanza entre la victoria y la derrota se inclinara drásticamente en ese momento. ¿Qué tipo más raro? No te pongas a darle lecciones al maestro de otra persona así como así. Desde lejos, Saula cambió de objetivo. Varios destellos de luz blanca salieron disparados al instante, atravesando el espacio y recorriendo el campo de batalla. En un abrir y cerrar de ojos, ya habían alcanzado a Regulus. Tintinar. Como era de esperar, las agujas se convirtieron en polvo en el instante en que tocaron el cuerpo de Regulus, sin causar ni la más mínima onda. TCH. Uno tras otro. Esa mujer de allá, ustedes aquí, y también ese odioso santo de la espada, ¿por qué ninguno de ustedes puede entender?, dijo Regulus, con un tono sumamente preocupado e irritado. El ánimo de Julius fue deteniendo lentamente la hemorragia de su grave herida, pero aún así, la situación no podía calificarse en absoluto de optimista. ¿O debería suicidarse? Debería optar por el suicidio aquí y, después del siguiente bucle, intentar buscar dónde estaban los sujetos de este tipo. TCH. Saula, tú y Wilhelm-san sigan lidiando con la ballena blanca. Ya pensaré en cómo encargarme de este tipo.
Subaru le gritó a Saula al otro lado del campo de batalla. Por eso, ambos tenían un oído bastante excelente. Pero el maestro parece realmente peligroso. Bueno, da igual. El maestro no va a morir de todas formas. Saula pareció aceptar el hecho de que Subaru se enfrentaría a este demonio sorprendentemente pronto. Después de todo, según su parecer, el maestro definitivamente tenía un plan. ¿Se te ocurrirá alguna solución? Qué ligero lo dices. Vamos, pues. Piensa en alguna solución, insecto. ¿Qué método podrías emplear para hacerte comprender la distancia que nos separa? Al oír el grito de Subaru, la sonrisa de Regulus se volvió aún más arrogante. Tu autoridad lleva el nombre de la constelación de Leo. En otras palabras, es corazón de león y pequeño rey, ¿verdad?, dijo Subaru de repente. Regulus se sobresaltó por sus repentinas palabras. Maldito seas. ¿Qué estás diciendo tú solo? ¿Qué león, qué rey? Especular a la ligera sobre la habilidad de otra persona es un acto extremadamente grosero, ¿no crees? Éxito. Había captado su atención. Además, este tipo era un charlatán empedernido. Mientras Subaru siguiera hablando, podría seguir ganando tiempo. No, no, no. Tengo derecho a hablar. Mira, no te interrumpí ni te corté la palabra. Simplemente estoy explicando razonablemente las posibilidades que hay detrás de tu autoridad. Incluso lo estoy diciendo delante de ti, así que no es como si estuviera especulando a tus espaldas. Un sudor frío recorría el cuerpo de Subaru mientras intentaba seguir conteniendo al arzobispo del pecado que tenía delante. ¿Tienes razón? Hasta las tonterías tienen un límite. Estás aquí diciendo un montón de estupideces. ¿Crees que tus derechos y los míos son iguales? No bromees. Eres demasiado narcisista. ¿Crees que con esto voy a tener piedad y perdonarte la vida? Bien. Parecía muy efectivo. No es inútil, ni tampoco es un balbuceo. La autoridad de la pereza eran las manos invisibles, ¿verdad? Su efecto eran manos invisibles, continuó Subaru. ¿Y qué? ¿Qué tiene eso que ver con mi yo perfecto, mi yo invencible? Pequeño rey. Eso significa que tienes tus propios súbditos, ¿no? Los ojos de Regulus temblaron repentinamente. Estoy harto de jugar. Te voy a matar. Maldito seas, estás violando mi derecho a la privacidad. Parece que mi suposición era correcta. Y esos temas son extremadamente importantes para ti, ¿verdad? Subaru continuó hablando. Regulus no pudo soportarlo más. Agitó la mano y una invisible ráfaga de viento se dirigió hacia Subaru. En el instante en que Regulus levantó la mano, Subaru ya se había preparado para esquivar y evitó el ataque con facilidad. El movimiento previo de Regulus antes de levantar la mano fue demasiado obvio. Sabes, puedo verlo. Hay un hilo en tu corazón. ¿Es ese un hilo que te conecta con tus súbditos? Si seguimos ese hilo, ¿podremos encontrar a tus súbditos? ¿Son ellos la verdad detrás de tu autoridad invencible? Cierra el pico. Por primera vez desde que pisó el campo de batalla, Regulus estalló en cólera de verdad. ¿Por qué sigues parloteando? ¿Crees que decir todo esto te salvará la vida? Ni se te ocurra. Morirás aquí. Te haré pedazos. Así que todo es cierto, ¿no? Régulo, arzobispo del culto de la bruja y el pecado de la avaricia. Cuando Subaru pronunció su nombre, Regulus estalló de furia. ¿Qué era esto? Apenas lo había conocido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sentía como si hasta el color de su ropa interior ya hubiera quedado al descubierto? La expresión de Regulus se tornó feroz, y su sed de venganza contra Subaru alcanzó su punto álgido. Era la primera vez en 100 años que se descubría la verdad sobre su autoridad. Habían descubierto su ruta. Le habían tendido una emboscada. Incluso habían descubierto sus habilidades con suma precisión. Regulus solo sentía que esa sensación era sumamente desagradable. Julius, aún jadeando y agarrándose el brazo, se quedó atónito mientras observaba. Voy a descuartizar.
Antes de que Regulus pudiera terminar de hablar, un pie le pisó con fuerza la nuca, hundiéndolo directamente bajo tierra. Una fuerza descomunal lo empujó cada vez más profundo. Llegué un paso tarde. Lo siento, Julius. Reynard cayó al suelo. Tras ver la herida de Julius, se disculpó. No has hecho nada malo. Te dejo a ti el asunto de lidiar con este monstruo. Es solo un brazo. El brazo amputado sigue ahí, así que puedo pedirle ayuda a Félix después, dijo Julius. Sí. Julius, ve a ayudar al bando de la ballena blanca. Reynard y yo nos encargaremos de este tipo, dijo Subaru, como si ya lo hubiera decidido. ¿Qué? Esto es un enfrentamiento entre monstruos. Subaru, ¿de verdad vas a estar bien?, preguntó Julius inmediatamente después de oír eso. Antes de que Subaru pudiera hablar, Reynard dijo primero, no te preocupes. Subaru también es todo un monstruo. Bien, Julius comprendió que no podía ser de mucha ayuda. Solo pudo mirarlos a ambos con respeto, indicándoles que debían sobrevivir a toda costa. Luego se dio la vuelta y se marchó. Subaru, ¿has pensado en alguna contramedida?, preguntó Reynard rápidamente. Regulus regresaría pronto. Su autoridad podría ayudarle a solidificar el aire, para que no se hundiera demasiado bajo tierra. Sí, tengo algunas sospechas. Reynard, necesito que te acerques lo más posible a su cuerpo y lo toques. Además, necesito confirmar si su corazón late o se ha detenido, dijo Subaru. Tocarlo. Eso será algo difícil, pero haré lo que pueda. Los ataques de Regulus eran prácticamente mortales al contacto. Su poder absoluto era imparable. Acercarse a él, o incluso tocarlo, definitivamente no era una decisión acertada. Pero puesto que Subaru lo había dicho, Reynard no tenía motivos para negarse. No interrumpas a alguien mientras está hablando, El enfurecido Regulus emergió de la capa de tierra y regresó a la superficie. Vamos. Esta vez, sin duda, desvelaré el misterio de tu invencibilidad. Regulus. Capítulo 93. The Scarlet Scorpion Regulus disipó violentamente la niebla, y la ballena blanca perdió su baza más valiosa. La niebla del olvido se había disipado. Eso la dejó en una posición extremadamente pasiva. Peor aún, debido a que Subaru les había contado a todos sobre el mecanismo de clonación de la ballena blanca antes de que comenzara la batalla, a pesar de que dos ballenas blancas más aparecieron en el aire como señuelos, Saula siguió dirigiendo sus ataques hacia la que estaba más arriba. Sin una gran cantidad de niebla y humo que la cubriera, la ballena blanca no era más que un enorme blanco móvil. Los ataques de luz blanca impactaban fácilmente en su cuerpo, uno tras otro, obligándola a bajar la mirada y a causar problemas activamente. Y una vez que la ballena blanca nadó hacia abajo, se convirtió en el escenario del demonio de la espada. Wilhelm sostenía sus cuchillas en las manos. Cada vez que la enorme ballena blanca bajaba su cuerpo, le arrancaba grandes cantidades de carne y sangre, golpe tras golpe. Y cada vez que la ballena blanca intentaba escapar volando, agujas blancas la atravesaban sin piedad. Su ataque más letal había sido neutralizado por su propio aliado, y su mecanismo de clonación ya había sido descubierto. A partir de ese momento, la derrota era solo cuestión de tiempo. El lúgubre rugido de la ballena blanca resonó por las llanuras en ruinas. Espía tus pecados aquí, bestia. Lleno de furia, el demonio de la espada, naturalmente, no mostró piedad solo porque su oponente estuviera en un estado lamentable. Sus espadas azotaron la piel de la ballena blanca, derramando aún más carne y sangre. La ballena blanca retorció su cuerpo, intentando usar su enorme tamaño para aplastar a Wilhelm. Si lograba asestarle aunque fuera un solo golpe certero, la otra parte resultaría inevitablemente herida. Julius, empuñando su espada con la mano izquierda, también había llegado con éxito a este campo de batalla. Un poder espiritual violento, con un resplandor iridiscente, se desplegó junto a su destreza con la espada. Una tormenta de fuego se desató, envolviendo el cuerpo de la ballena blanca. Si volaba, lo derribarían con un francotirador. Si descendía para atacar, los espadachines lo harían pedazos.
Atrapada entre la retirada y el avance, la ballena blanca sintió que su vientre se llenaba de resentimiento. Su voz se transformó en el tañido agudo de una gran campana, tratando de perturbar las mentes de los tres combatientes. Frente a guerreros comunes, probablemente no habrían podido resistirlo y se habrían derrumbado hace mucho tiempo. Por desgracia para la ballena blanca, quienes estaban allí eran tres luchadores de primera clase cuyos nombres podrían figurar en la lista de los mejores del mundo. Julius Dono, llamó Wilhelm. Lo entiendo. Julius indicó con la mirada que comprendía la intención de Wilhelm. La ballena blanca abrió su enorme boca, dejando escapar un rugido estremecedor mientras intentaba devorar a sus enemigos con sus gigantescas mandíbulas. Espíritu. 6 luces de atributo estallaron en un resplandor rojo sobre la espada del caballero. Julius adoptó una postura para blandir su espada, mientras que Wilhelm saltó y se posó sobre la punta de la misma, como una libélula que toca el agua. Alclauseria. La resistencia y el maná de Julius ya estaban llegando a su límite. Tras la batalla para someter a Slot, en realidad no le quedaba mucha fuerza para luchar. Por no mencionar que le habían amputado el brazo derecho. Perder su mano dominante, naturalmente, redujo enormemente su capacidad de combate. Pero aún podía desatar artes espirituales. Este fue su último ataque. Una luz arcoíris se lanzó hacia adelante deslumbrante. Wilhelm usó la fuerza para saltar, aprovechando ese inmenso poder en el aire para impulsarse hacia adelante. Las 2 cuchillas en sus manos siguieron la rotación de su cuerpo, convirtiéndose en un viento sangriento que trajo la muerte, arrancando una cantidad interminable de sangre y carne del costado de la ballena blanca. Al mismo tiempo, la luz de los espíritus impactó directamente en el ojo de la ballena blanca. A tan corta distancia, el violento rayo de luz desgarró su piel y pelaje, provocando un gran chorro de sangre. Los otros 2 también se están acercando, gritó Saula en tono de advertencia. Eran las 2 ballenas blancas clonadas. No eran solo un adorno. No solo tenían el mismo tamaño absurdo, sino que además sus bocas recogían una niebla blanca. Esa niebla era un ataque aniquilador que no se podía tocar. Ah, entonces debo molestarte, Saula-san. Julius, casi completamente exhausto, apenas lograba mantenerse en pie. Ya había llegado a su límite. No hay nada que hacer. Al fin y al cabo, es una orden del maestro. Saula seguía hablando en un tono relajado. En esa forma, no había manera de derrotar a la ballena blanca. Como otra creación de la bruja de la gula, Saula comprendía perfectamente el poder de esta criatura. El cuerpo de aquel anciano también estaba llegando a su límite. ¿Saula-san? Julius miró a Saula, que estaba a su lado. Sintió como si algo estuviera cambiando en ella. El maestro me pidió que les transmitiera este mensaje: si son amigos, si son compañeros, por favor, no revelen este asunto, punto. Sus ojos se abrieron de par en par. Solo entonces Julius comprendió finalmente. Esta muchacha, que compartía nombre con el gran sabio, no era humana. Un calor abrasador ascendió. En ese instante, el cuerpo de la muchacha se desgarró, desgarrando su ropa. Aparecieron unas afiladas pinzas gigantes, la punta de una cola que brillaba con luz plateada y un caparazón escarlata que cubría todo su cuerpo. Parecía un enorme carro de guerra en movimiento. Una bestia mágica. Julius estaba tan conmocionado que no podía hablar. El enorme escorpión rojo entró en el campo de batalla, reemplazando a la humana Saula. Balanceó su cola y, al instante, salió disparada una luz blanca destructiva. Comparado con las afiladas y delgadas agujas blancas, cuando Saula atacaba en su forma de bestia mágica, lo que disparaba era claramente un rayo de luz blanca. Si antes había disparado balas de francotirador, matando desde la sombra sin ser vista, ahora disparaba cañones uno tras otro. Su potencia y alcance eran incomparables. El rayo blanco impactó contra uno de los clones de la ballena blanca, produciendo una explosión aterradora. La luz blanca que estalló destruyó su piel y aplastó su carne. En comparación con el cuerpo principal, los clones que se separaron eran esencialmente monstruos formados de maná. No poseían la absurda inmunidad mágica del cuerpo principal, pero si eso fuera todo, no bastaría para detener el avance de los clones.
Si interfirieran con el golpe mortal de Wilhelm y lo hirieran, esta cacería se convertiría en un fracaso estrepitoso. Inmediatamente después, Julius vio cómo la cola del escorpión gigante disparaba continuamente luz blanca. Como el cañón de un arma mágica, un resplandor blanco explosivo, envuelto en el concepto de destrucción, cayó furiosamente sobre los dos clones uno tras otro. Entonces, Saula-san, ¿es la mascota de Subaru? Julius sintió que su visión del mundo se había actualizado por completo en los últimos días. ¿Qué era exactamente lo que Reynard había traído consigo? Si el reino se enterara de esto, la situación se volvería extremadamente peligrosa. Pensé que tenían una relación amorosa, pero al final, ¿solo era un vínculo de amo y sirviente? En ese caso, ¿todas esas interacciones anteriores eran simplemente una mascota malcriada? TL, ¿en qué demonios está pensando en medio de una pelea? Jajaja, Julius murmuró para sí mismo. El enorme escorpión pareció comprender las palabras de Julius. Sin piedad, le propinó una patada y lo mandó volando. La fuerza no fue muy grande, pero claramente se trataba de una protesta. Está bien, está bien. Lo siento, Shola-san. Te dejo el resto a ti también. Julius estuvo a punto de ser derribado al suelo. Después de todo, hacía tiempo que había agotado sus fuerzas. En comparación con Julius, que aún podía prestar atención a ese campo de batalla, Reynard y Subaru, por otro lado, también habían comenzado su batalla estratégica contra Grid. Cuento contigo, Reynard. El caballero pelirrojo cargó primero contra Regulus. Esta vez, no intentaba atacar. Lo que tenía que hacer era tocar a Regulus. Realmente eres repugnante, santo de la espada. Capítulo 94. The Secret Treasure that Freezes Time. Regulus desconocía las intenciones de Reynard. En ese caso, lo más sensato era lanzarlo por los aires, descuartizarlo y hacerlo pedazos. ¿Y qué hay de la verdad sobre el hecho de que su autoridad haya quedado al descubierto? Ah, ¿y qué? Regulus no era el tipo de hombre que se detendría a menos que utilizara su autoridad para someterlo todo. Por eso quería someter a Reynard, que había venido buscando problemas, y lidiar con Natsuki Subaru, que no paraba de proferir palabras arrogantes ante él. Con la premisa de que jamás resultaría herido ni perdería, sometería a su oponente por completo, aplastando tanto su cuerpo como su mente. Esa era la única forma en que este hombre sabía pelear. Era tan arrogante, repugnante, nauseabundo y tan necio que su forma de actuar era completamente insensible. Cualquier persona sensata, al descubrir que su as bajo la manga había sido descubierto, optaría por retirarse, ¿verdad? Pero no lo haría. Aún así, seguía queriendo aplastar a sus enemigos. Desde que obtuvo su autoridad, había actuado tiránicamente durante más de 100 años y jamás había conocido la derrota. Sin embargo, fue precisamente por eso que se vislumbró una remota posibilidad de victoria. Debido a su personalidad orgullosa, engreída, arrogante y necia, Subaru pudo vislumbrar una pequeña posibilidad de ganar. Regulus intentó hacer un gesto con la mano y partir a Reynard en dos, pero, inesperadamente, Reynard se le abalanzó con una determinación inquebrantable, dispuesto a morir. Golpeó el pecho de Regulus con la palma de la mano, y el brazo de éste lo atravesó con la misma facilidad con la que se corta un trozo de tofu. La sangre brotó. Subaru observó la escena ante él con incredulidad. El pecho del caballero pelirrojo había sido abierto de un solo golpe y una enorme cantidad de sangre brotó, esparciéndose por el suelo. Reynard, ¿qué estás haciendo? Era cierto que Subaru le había dicho que intentara conmover a la otra persona si era posible, pero eso era un suicidio. Arriesgar su propia vida por una pequeña información no estaba bien. El caballero pelirrojo cayó hacia atrás y se desplomó en el suelo. Incluso Regulus se quedó sin reaccionar por un instante. Solo por tocarlo un instante, ¿había decidido recibir uno de sus ataques por la fuerza? ¿Cómo se había vuelto tan estúpido este tipo de repente? Jaja. Jajajajajaja. ¿Viste eso? Este es el precio por pisotear mis derechos. No te preocupes. Después de lidiar con este molesto santo de la espada, tú eres el siguiente. Regulus soltó una carcajada.
No esperaba que este monstruoso santo de la espada muriera tan fácilmente. A continuación, se vengaría de ese bastardo que tenía delante, el que le había hecho quedar tan mal. No vas a morir así como así, ¿verdad, Reynard? De ninguna manera, ¿verdad? Dijo Subaru con nerviosismo. Si Reynard moría allí, Subaru tendría que empezar de nuevo. Sin la fuerza de combate de Reynard, esta batalla estaba completamente perdida. No pronuncies el nombre de un muerto. Aunque, bueno, pronto te unirás a él. Al fin y al cabo, también es tu derecho, ¿no? Regulus esbozó una sonrisa repugnante y se dispuso a patear la arena y las piedras del suelo. La arena y las piedras que volaban por los aires, combinadas con su autoridad invencible, se convertirían en un ataque de amplio alcance. ¿Y qué si Subaru podía predecir sus movimientos? No habría forma de escapar. Pero antes de que Regulus pudiera dar una patada, descubrió de repente que su campo de visión volvía a girar a gran velocidad. Fue como si lo hubieran mandado volar. No, no es como. Realmente lo habían mandado a volar. Cuando Regulus recobró el conocimiento, se dio cuenta de que, efectivamente, había sido pateado y volaba por los aires. ¿Qué había sucedido? Miró rápidamente hacia atrás. Reynard, que debería haber estado muerto y tendido en el suelo, abandonó su postura de patada. Todo su cuerpo irradiaba una luz carmesí y volvió a erguirse en el campo de batalla como un fénix renacido. ¿Cómo es posible? ¿Claramente ya estabas muerto? Reynard. Subaru miró a Reynard, que había vuelto de entre los muertos, con aún mayor incredulidad. Lleno de confusión, preguntó, ¿qué pasó? Vi claramente que moriste, ¿verdad? ¿Qué fue eso? ¿Una muerte sustituta? ¿Un doble? ¿Por qué? ¿Eres un ninja? Ante las preguntas de Subaru, Reynard respondió con calma. Aunque no sé qué es un ninja, el principio no tiene nada de impresionante. Es mi protección divina, la protección divina del Fénix. Es una protección divina que me permite morir una vez y luego revivir. Así que parecía que morí, y tu forma de decirlo es correcta. En realidad, sí morí una vez. Simplemente reviví después. TL, Kyuksasuga Reinak, ¿qué quieres decir con simplemente revivido después? Subaru miró a Reynard con la mirada de quien contempla a un monstruo. Estaba completamente atónito. Esto no era un videojuego. ¿Qué demonios se suponía que era la resurrección? ¿Qué quieres decir con usar la protección divina del Fénix para morir una sola vez? Respeta a la muerte como se debe, tú. Las palabras estuvieron a punto de salir de los labios de Subaru antes de que se detuviera de repente. Luego volvió a mirar a Reynard con una mirada sumamente resentida. Parecía que no tenía derecho a decir eso. No, en realidad, también parecía que él era el único que tenía derecho a decir eso. ¿No me estás robando mi movimiento característico? Nuestras configuraciones de personaje se superponen. Ah, ¿es así? Lo siento mucho. Quería terminar lo que me pediste hace un momento, así que no tuve más remedio que recurrir a este método. No te disculpes por eso. Entonces, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué tal estuvo?, preguntó Subaru con urgencia. No se movía. Su corazón se había detenido. Además, no tenía temperatura corporal. No estaba ni caliente ni frío. Es muy difícil describir esa sensación, respondió Reynard con seriedad. Como era de esperar. En ese caso, creo que ahora todo está claro. Subaru asintió. ¿Lo has resuelto? La verdadera naturaleza de su invencibilidad. La expresión de Reynard mostraba claramente su deleite. Sí. El efecto de su autoridad no es invencibilidad, ni tampoco es inmune a interferencias. Debería ser, pausa, analizó Subaru. TL, Dios mío, qué inteligente es el monstruo Aura. Pausa. Así es. Al detenerse, es decir, al frenar su propio tiempo, evita que nada le afecte. Si solo se tratara de invencibilidad, su corazón seguiría latiendo. Si solo se tratara de inmunidad a las interferencias, su piel no tendría temperatura.
Subaru continuó, no dejaba de pensar en lo que realmente quería decir el pequeño rey y en el papel que desempeñaban sus súbditos. Ahora lo entiendo. Su corazón ya no late porque alguien más late por él en su lugar. Ese hilo es, en realidad, su salvavidas. En otras palabras, mientras perdiera la conexión con sus súbditos, su corazón tendría que volver a latir y el efecto de su autoridad se debilitaría enormemente. Esa era la suposición de Subaru. No podía garantizar que fuera cierto. Al fin y al cabo, una suposición no era más que eso, una suposición. Ya veo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer?, preguntó Reynard pensativo. Descubrió que parecía que, con solo hacer una pregunta, Subaru podía responderle como si fuera todopoderoso. ¿Te acuerdas del espadachín contra el que luchaste la última vez? ¿Te refieres a Roy Lerie? ¿Quién demonios es ese? Las comisuras de los labios de Subaru se crisparon. Ese nombre falso rompía demasiado la inmersión. Más o menos. En fin, tengo una forma de cortarle el sustento y también debería poder neutralizar su autoridad. Cuando eso suceda, te dejaré todo a ti. Ah. ¿Pequeño? ¿Ya te decidiste? En el instante en que Subaru terminó de hablar, la voz de Reed resonó primero en su cabeza. Dejando de lado si estoy dispuesto a ayudarte o no, no es que las cosas hayan llegado al punto en que me necesites, ¿verdad? Mientras te suicides ahora, luego sigas investigando después de reiniciar y averigües dónde están los sujetos de ese inmaduro, y luego te ocupes de todos esos sujetos. ¿Eso no solucionaría también el problema? No lo olvides. Si vuelves a usar mi poder para desatar la espada celestial, una pequeña parte de tu alma se romperá. Aunque regreses, esa herida jamás sanará. ¿Por qué correr ese riesgo y hacer algo tan ingrato?